Muy bienvenidos amigos de obrerofiel.com. Mi nombre es Iván León y les doy la bienvenida a esta semana especial donde celebramos los 500 años de la Reforma. Y para eso hemos agregado en toda esta página una cantidad de recursos que pueden ayudarle a entender más este concepto, este acontecimiento importante en la historia de la Iglesia. Y una de esas piezas claves es esta serie de videos que vamos a ofrecerles. Y en el día de hoy en particular tenemos la oportunidad de escuchar a uno de los historiadores más reconocidos a nivel latino y también en el mundo anglosajón, el señor y doctor, diría yo, Justo González. Él es historiador, teólogo, conferencista. Sus libros son de referencia en los seminarios de mayor prestigio, así que para nosotros es un gran honor tenerle aquí en este portal. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bastante bien, muchas gracias. Gracias a usted también y bienvenida a quienes estén escuchando. Le agradezco la oportunidad de poder hablarle a este grupo de hermanos y hermanas. Muy bien, Justo. Sabemos que usted tiene una agenda muy ocupada durante esta semana, especialmente por todos los acontecimientos asociados a la reforma. Pero vamos a empezar esta charla entonces y le propongo que no asumamos nada. Del otro lado tal vez haya gente que nunca escuchó la reforma o no ha escuchado de Martín Lutero, así que vamos a empezar de plano en el llano, ¿no? ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero era alemán, vivió por los años 1500 tanto, nació al final del siglo anterior, y era un monje, fraile, agustino, que se dedicó por orden de sus superiores a estudiar la Biblia, para que fuera profesor de Biblia en una nueva universidad que se había fundado unos pocos años antes. Pero además de eso era un hombre de mucha preocupación espiritual, preocupado profundamente por su salvación, y las cosas que él oía en la iglesia y que le ofrecían para poder alcanzar la salvación no le satisfacían. Sobre todo la cuestión de qué hago yo con los pecados que cometo después que he creído, después que he sido bautizado, ¿qué hago? Y naturalmente el sistema que había en esa época era sobre todo las confesiones y la penitencia que viene después de la confesión. Pero eso no le satisfacía porque decía, yo soy tan pecador que aun cuando me estoy confesando, todavía me sé que no le he podido decir todo porque ni siquiera lo sé todo. Y un día, tras mucho estudio, no fue cuestión de que él sencillamente abrió la Biblia a ver lo que decía. Él era profesor de Biblia, llevaba 2 años dando conferencias sobre la epístola de los Romanos y peleando con el pasaje allá en Romanos 1 que habla acerca de la justicia de Dios. Hasta que un día descubrió, en medio de su oración y de su estudio, que cuando se habla de la justicia de Dios no quiere decir que Dios es justo como un juez que castiga, sino que Dios es un Señor de gracia que nos declara justos aun cuando somos pecadores y nos lleva entonces por sus caminos. Ese fue el gran descubrimiento de él y de ahí es que surgió toda la reforma que vino después. Y la reforma, según entiendo, ¿no? Se asentó en 5 credos claves. ¿Cuáles son? Bueno, en realidad Lutero mismo y los reformadores nunca hicieron esa lista. Esa lista la han hecho otras personas después. Okay. Y esos 5 puntos claves varían de un lugar a otro. Pero en general, los más importantes, los que todo el mundo está de acuerdo, es la autoridad de las Escrituras, la autoridad suprema de las Escrituras. Lutero no estaba contra la tradición. Él creía que la tradición cristiana es esencialmente buena, pero creía que igual que pasa con cualquier persona que le cuente una cosa a otro y a otro y a otro, que había peligro de que las cosas cambiaran y por tanto había que regresar a la Biblia, donde se encontraba la fuente original de la fe cristiana. Ese es el primer punto. El segundo punto de importancia es lo que se llama el sacerdocio universal, sacerdocio de todos los creyentes. En América Latina nos han dicho muchas veces que eso quiere decir que usted se puede llegar directamente a Dios. Eso no es correcto. Ajá. Eso quiere decir, eso sí, pero quiere decir mucho más. Quiere decir que todos somos sacerdotes unos de otros. Quiere decir que usted no puede, que usted es parte de un pueblo sacerdotal, como dice allá en Pedro, ¿verdad? Uh-huh. El real sacerdocio.
Usted es parte de un pueblo sacerdotal y entonces todos los cristianos, como pueblo sacerdotal, tenemos la tarea de orar por los demás, por el resto del mundo, por toda la creación. Y eso es lo que quiere decir sacerdocio universal. Claro, eso también quiere decir que puesto que todos tenemos esa obligación, no hace falta una persona especialmente dedicada a ser sacerdote para que nos podamos llegar a Dios. Pero lo más importante no es solamente eso, sino también lo otro, que todos somos sacerdotes los unos de los otros. Hay varios otros puntos. La justificación por la fe o por la gracia, que es el gran descubrimiento que él hizo allá leyendo la epístola de los Romanos, de que no somos hechos justos por las cosas que hacemos. Es Dios quien nos hace justos. Lo que es más, lo que nos hace santos no es nuestra pureza, lo que nos hace santos es que la cabeza de la iglesia, Jesucristo, es santa. Claro, por ser santos entonces tenemos que buscar ser puros, pero no es que la pureza los haga santos, sino que los santos nos llama a ser puros. Y hay varios otros que se pueden hablar, ¿verdad? La santidad de la vida común. ¿Qué quiere decir eso? En esa época se pensaba que las personas que se dedicaban a ser monjes y monjas tenían una oportunidad más grande de salvarse, tenían más méritos con Dios, eran más santos. Y lo que Lutero dice es no. Todos los cristianos en la vida común, la vida de todos los días, la vida cotidiana, pueden y deben ser santos. Así que ese es otro de esos puntos que se subrayan constantemente. El quinto hay dos o tres versiones distintas, pero más o menos ese es el bosquejo de los temas principales de la Reforma. Wow, claro, suena como que este hombre Lutero era una persona muy inteligente y con mucha influencia, un reformador, bueno, como bien le cabe el título. Pero en verdad era así. ¿Cuáles eran los aspectos tal vez más humanos o más personales, ¿no? En su rutina diaria? ¿Lo podemos ver más a nuestro nivel? Bueno, sí, cómo no. Primera cosa, Lutero no era tan importante como pensamos. Él era maestro de una universidad. Pero la universidad era una cosa recién llegada. Se había creado unos 15 años antes de que él empezara la Reforma. Él era uno de los primeros maestros. Había universidades famosísimas que llevaban siglos. De manera que la universidad era una universidad casi, podemos decir así, de pueblo, de campo, allá lejos, ¿no? Wow. Y él no tenía ninguna influencia. Lo que pasó fue que cuando él empezó a explicar lo que él creía y todo eso, pues surgió mucha gente que le siguieron, por buenas razones y por malas, ¿verdad? Pero le siguieron. Y eso llevó a que tuviera eso mucho auge. Una cosa muy importante es que en esa época se acababa de inventar la imprenta, unos 50 años antes. Correcto. Y eso quiere decir que hasta entonces, si usted escribía una cosa, una protesta como la de Lutero, por ejemplo, pues hacía falta que alguien la copiara y otro que la volviera a copiar y otro que la volviera a copiar, y así se demoraba años en llegar a otros lugares. Lutero, cuando él clavó sus famosas 95 tesis, de las que podemos hablar si usted quiere, enseguida alguien tomó aquello que estaba escrito en latín, lo tradujo al alemán, lo imprimió y lo repartió por todas partes. Y a las pocas semanas ya Lutero era el héroe de los alemanes. Así que un hombre común, un hombre de la educación, un hombre con un mensaje que resonó, ¿no?, con las masas, y un hombre que Dios usó últimamente. ¿Cuáles fueron los eventos entonces trascendentales en su vida? Si nos puedes mencionar, tal vez 3 de esos eventos así en forma panorámica, como para tener una idea de las diferentes etapas que él vivió. Bueno, quizá el primero es lo que les hablaba, ¿verdad? De cuando esa lucha intensa con la palabra de Dios y particularmente con la epístola de los Romanos, y llegar a un descubrimiento de la gracia de Dios a través de eso, pues para él eso siempre fue el punto central de toda su vida, todo lo que vino después. Lo que en estos días se conmemora es un acontecimiento que él no pensaba que iba a ser tan importante. Estaban vendiendo unas cosas que se llaman indulgencias, que era un documento que se vendía, la iglesia los vendía, y claro, era para dinero para algunos arzobispos, gente poderosa,
La mitad iba a Roma y con ese dinero se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que usted ve ahora cada rato en la televisión, en el cine, en la visita. Y las indulgencias esas, lo que querían decir es que usted compraba eso y ya con eso pues usted tenía pagado cierto tiempo en el purgatorio. Y Lutero no creía nada de eso, porque Lutero creía que al fin y al cabo la salvación no es por lo que usted compre o por lo que usted haga, sino por lo que Dios hace por nosotros. Y entonces él clavó esas tesis que no esperaba que fueran gran cosa, porque eran unas tesis nada más que sobre las indulgencias. Claro, diciendo, por ejemplo, que si en realidad el Papa puede sacar a la gente del purgatorio y es cristiano y quiere a la gente, ¿por qué no la saca todas gratis, no? Así que había algunas cosas que sonaban fuertes. Pero eso fue importante porque fue lo que creó el revuelo en torno a él. Pero más importante eran otras cosas que él había escrito antes, otras cosas que escribió después, y todo eso fue el conjunto. Quizá el otro punto culminante en la vida de Lutero es cuando estaba presente, lo llamaron a juicio en la ciudad de Worms ante el emperador y todos los príncipes y señores alemanes, lo que se llama la Dieta. La Dieta era una especie de cuerpo de toda la nobleza, el gobierno, ¿no? Y los prelados de la iglesia. Está él allí y lo llamaron y le pidieron sí que se retractara. Y él dijo que las palabras famosas, ¿verdad? No quiero retractarme, no puedo retractarme, estoy en lo firme, Dios me ayude. Y esa fue la ruptura. Había también otro caso antes también que el Papa hizo una bula, es decir, un documento contra él, condenándolo, y Lutero allá en la plaza pública fue y lo quemó. Así que hay varios acontecimientos, pero quizá esos tres que le digo, ¿verdad? El descubrimiento del mensaje de Pablo en Romanos, el clavar las tesis, que para él no era ninguna gran cosa. La puerta, entre paréntesis, era como el tablón de dictos de esa época. Ahí todo el mundo clavaba papelitos y clavaba ideas y clavaba comentarios y todo eso, ¿no? Así que eso no tenía ninguna cosa de importante. Era el Él estaba trabajando ahí para que se discutiera. Era el Twitter de la época. Era la Dieta de Worms, ¿no? Pero diga, perdón. Digo que era el Twitter de la época, ¿no? Era el Twitter social. De la época. Sí, señor. Así que bueno, incluso hasta en eso nos muestra, ¿no? Él estando a la vanguardia o en el pulso de los tiempos. Ahora vamos a hacer una transición. ¿Cómo llegó ese legado a América Latina? Bueno, llegó principalmente a través de protestantes que vinieron a la América Latina. Los protestantes vinieron en realidad por dos razones, por dos grupos, ¿verdad? Uno eran inmigrantes. Hay que entender que cuando la América Latina, los países se hicieron independientes, en la mayoría de ellos había un partido conservador y un partido liberal. Cada uno con otro nombre en distintos países, pero eso es lo que eran. El partido conservador quería mantener los antiguos privilegios de los que tenían tierra, estaba muy aliado a la Iglesia católica. El partido liberal quería romper esos controles, quería que hubiera, por ejemplo, libertad de comercio. Y claro, junto con eso también iba libertad de expresión, libertad de pensamiento, todo eso. Pero lo más importante para ellos era el libre comercio. Los principales gobernantes al principio de la independencia eran liberales. Y muchos de ellos fomentaron la inmigración para contrarrestar al partido conservador, que era católico. No que ellos que si fueran a ser liberales, ni digo que se fueran a ser protestantes, pero que políticamente les parecía bueno. Y por eso llegaron grandes grupos de personas procedentes de Alemania, de Escocia, a la América Latina, sobre todo del Cono Sur, pero también a otros lugares. La otra cosa fue el movimiento de misioneros, que tan pronto llegó la independencia, un poquito antes algunos, pero especialmente después que llegó la independencia, los países protestantes empezaron a mandar misioneros a América Latina. Y al principio los gobiernos de América Latina los favorecían. Otra vez por la misma cuestión de favorecer el liberalismo. Hubo un presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, que se fue a Nueva York, a la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana, para pedir que le mandaran misioneros. No que él quisiera hacerse protestante, sí, pero que le convenía políticamente que hubiera ese otro movimiento. Cuando uno de los grandes misioneros, que se llamaba Diego Thompson, que era escocés, primera cosa, cuando pasó por Argentina, le hicieron ciudadano argentino,
cuando pasó por Chile, hicieron ciudadano chileno. Cuando estaba en Lima, un día en su hotel empieza un joven a gritar, ahí viene el presidente, ahí viene el presidente. Y era que José de San Martín se había enterado de que este señor estaba, vino, se sentó ahí en la habitación de Diego Thompson y decidió que Diego Thompson iba a ser el que iba a dirigir todo el proyecto educativo de la nueva nación. Eso no funcionó por cuestiones políticas después, pero ese era el movimiento que había. Así que vino por dos caminos. Un camino, la inmigración, y otro camino, el movimiento misionero. Y de las prácticas que la Iglesia Latina hoy tiene en toda nuestra región, ¿cuáles pueden ser atribuibles al impacto de Martín Lutero? Bueno, la primera de ellas quizá, que no se nota ya tanto, es el que el culto sea en el idioma del pueblo. Una de las reacciones de la Iglesia Católica contra el movimiento de Lutero y todos los protestantes era insistir en que la misa tenía que ser en latín. Así que hasta lo que para mí es el otro día, porque yo soy bastante más viejo que usted, pero en lo que para mí es el otro día, hasta entonces, la misa era siempre en latín. Y fue después del Segundo Concilio Vaticano que empezó a hacerse en español, en portugués, lenguas indígenas, etc. Pero esa fue siempre la gran diferencia. Cuando yo era joven, esa era la gran diferencia. Usted iba a una iglesia protestante cualquiera, una iglesia evangélica, pentecostal, lo que fuera, y todo era en español. O si usted está en Brasil, era en portugués o lo que fuera, ¿no? Ese fue el primer cambio. La segunda cosa importante, claro, es la centralidad de la Biblia. La autoridad de la Biblia y la centralidad de la Biblia, sobre todo en el culto. Una cosa que muchas veces hemos perdido es que ya en muchas de nuestras iglesias la Biblia no se lee. Decimos a la gente que lea la Biblia. Y en el sermón el pastor a veces lee lo que va a predicar. Pero no hay un culto en torno a la Biblia. Y el culto cristiano evangélico antiguo, cuando empezó la Reforma, mucho de ellos era leer los salmos, leer en alto, en público, las epístolas de Pablo, leer los evangelios, etc. Eso muchas veces se ha perdido porque ahora tenemos otras cosas que hacemos en la iglesia, pero eso se ha perdido. Pero ese en centralidad de la Biblia viene fundamentalmente de la Reforma. Y hay otros detalles, ¿verdad? Claro, una de las cosas que ha cambiado también es que al principio, sobre todo, los evangélicos estaban muy interesados en la educación. Y Lutero también, y Calvino, que fue otro de los grandes reformadores. Los dos estaban muy interesados en la educación, en que el pueblo se educara, que el pueblo aprendiera lo que era el evangelio, y por eso los primeros misioneros protestantes fundaron escuelas por todas partes. Después eso se ha ido pasando y ya eso no es uno de los énfasis, pero ese fue uno de los énfasis típicos de la iglesia de protestante toda. Bueno, mucho para aprender ahí con todo este trasfondo histórico y también práctico, porque obviamente tuvo un impacto en nuestra región, como lo acaba de describir. Pero ahora le voy a pedir que ya para ir cerrando, soñemos un poco y nos imaginemos, ¿no? Si Lutero hubiera nacido en nuestros tiempos, incluso en alguno de nuestros países queridos de Latinoamérica, ¿cómo hubiera sido su vida y frente a qué situaciones hubiera reaccionado? ¿Qué tipo de reformas hubiera hecho? Bueno, yo creo que él hubiera reaccionado, quizá él no tanto como los demás reformadores, pero hubiera reaccionado contra la tendencia que ha habido en nuestro continente siempre, de que la iglesia busca el poder político, el poder de ser ella el centro de las cosas, ¿no? Y eso fue siempre cierto cuando yo era joven de la iglesia católica. Hoy hay muchas iglesias evangélicas que están haciendo lo mismo. Y si la persona que viene es un senador, o es un gobernador, o es alguna persona famosa, pues entonces se le da importancia a todo eso. Y yo creo que eso es una cosa que no es lo que nos llegó al principio y de alguna manera ha ido cambiando, ¿no? La otra cosa es que me parece que Lutero también diría que el culto tiene una función de formar a la gente, formarla espiritualmente, pero también intelectualmente. Él estaba bien interesado en saber qué es lo que se iba a decir en cada culto, cómo se iba a decir, porque eso era... Hay que darse cuenta que esa gente que estaba en el pueblo
habían sido educadas en una manera de entender el cristianismo completamente distinta. Y la mejor manera que había para cambiarles la mente y para educarlos era el culto. Y el culto para educarlos entonces era bien importante como un medio docente. Para nosotros hemos perdido mucho de eso. Para nosotros el culto es nada más que una, bueno, no nada más, eso es bueno, una celebración, pero no es un momento para aprender, para formarse, ¿verdad? De eso podríamos hablar mucho, pero eso para otra entrevista. Bueno, sí, quería simplemente que nos deje ilusionar un poco, y aquellos que nos están escuchando, pues definitivamente tienen aquí algunas ideas para reflexionar, para pensar, y ese es el propósito de lo que estamos haciendo aquí en Obrero Fiel. Yo sé que usted también justo está a cargo de una organización y que ustedes producen materiales. De hecho, algunos de ellos estamos aquí anunciándolos en esta página especial. ¿Por qué no nos habla de esos materiales y qué pueden hacer para continuar estudiando sobre este tema? Bueno, la organización se llama Asociación para la Educación Teológica Hispana y tiene unos cientos de miembros, de personas que están interesadas e involucradas en enseñar la doctrina cristiana, la teología, la Biblia, el ministerio, etc. Y entre muchas otras cosas, publican materiales, hasta ahora mayormente impresos, pero también algunos ya en línea y por el disco, que sea el disco de eso de DVD, ¿no? Pero los materiales que publican tratan sobre toda clase. Hay todo un comentario bíblico en 25 tomos pequeños que ha sido escrito por personas con dos condiciones fundamentales. Personas que sean bien conocedoras de la Biblia y respetadas como académicos o académicas, y que entiendan, que sepan usar la Biblia, que conozcan los idiomas originales, que conozcan todo lo que se está escribiendo, pero al mismo tiempo personas que estén comprometidas con la iglesia y que estén interesadas en escribir no para impresionar a otra gente, sino para que el pueblo aprenda. Y esa colección se llama Conozca su Biblia, y son 25 libros que se pueden comprar separados, juntos, como usted quiera. También se han publicado introducciones a muchas otras cosas, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a la historia de la iglesia, a la teología, a la consejería matrimonial, como 20 de ellos. Pero ahora, con respecto a la Reforma, se han publicado recientemente 2 libros que me gustaría mencionarle. Uno de ellos se llama Nuestras 95 tesis. Correcto. Y digo nuestras tesis porque lo famoso que hizo Lutero fue clavar aquellas 95 tesis. Pues en este libro lo que hicimos fue que reunimos a un grupo de autores latinos y les pedimos que escribieran cada uno desde distintas perspectivas, ¿verdad? Aquí hay las reformas desde una perspectiva luterana, desde una perspectiva pentecostal, desde una perspectiva feminista, etcétera, etcétera. Pero entonces también que sugirieran unas tesis, que salieran las tesis que a ellos les gustaría clavar, que todo el mundo en la iglesia las viera. Y de esas tesis sacamos 95, que las hemos juntado todas, ¿verdad?, para hacer 95, y esas aparecen al final casi del libro, como nuestras 95 tesis, con una explicación también. Y me gusta ese método porque quiere decir que la gente discute, la gente dice, ¿será verdad esto? ¿Qué quiere decir? Etcétera, etcétera. El otro libro es uno que escribimos también con otro grupo de autores que se llama La Reforma en América Latina, pasado, presente y futuro. Y es otra vez un libro por varias personas con una serie de perspectivas diferentes, hablando acerca de la reforma y lo que significa para hoy. La pregunta que usted me hacía acerca de la reforma en América Latina y todo eso, es la pregunta fundamental que están haciendo los autores de este libro. Ya digo, hay muchos otros libros, hay libros sobre la reforma, etcétera, pero mencionaría esos 2, ya que estamos hablando sobre la reforma y la reforma entre el pueblo latino. Excelente, y estos 2 recursos están aquí disponibles para que ustedes puedan tener una muestra de un capítulo de ambos libros, así que les invitamos a que aprovechen esta oportunidad simplemente registrándose en obrerofiel.com para poder tener acceso a este enlace que les da entonces la muestra gratis, un capítulo de cada uno de estos libros. Y también si quieren pueden hacer clic
en cada una de las tapas de esos libros para ir a la organización donde trabaja el hermano Justo González y allí también comprarlos directamente desde allí si quieren que llegue a su hogar. Así que muchas gracias por haber hecho ese aporte, esa contribución a toda la comunidad de Obrero Fiel y por supuesto de tener esta charla. El tiempo ha corrido volando. La verdad que hay muchísimo más para tratar, pero vamos a dejarlo por aquí ahora justo y tal vez en el futuro podemos organizar otra cosa. ¿Le parece? Espero que sí, primero Dios, pero espero que sí, espero que sí. Y déjeme decirle, los libros, además de eso, como hay personas que nos están viendo desde tierras lejanas, también están disponibles de manera electrónica. Digital, correcto. Digital, sí, usted puede comprarlo en su casa y le llega enseguida a su... Por la computadora, toda la información. O su ordenador, hoy en algunos países. Bueno, muchas bendiciones a usted y a todas las personas que nos puedan estar escuchando y viendo. Muchas bendiciones. Justo, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su tiempo, por habernos despertado el interés y hecho reflexionar un poco sobre este acontecimiento tan importante. Y a todos ustedes allí, muchas gracias por ver este video. Disfruten de todo lo que hemos preparado aquí en celebración a los 500 años de la Reforma.